nos regalaron una hermosa cazuela de barro. De estas cazuelas que son para toda la vida, que no están esmaltadas, que son hechas por artesanos. Nos vino con este detalle, una mini cazuelita. Y lo que vamos a hacer es mostrar en este video cómo la utilizamos por primera vez. Nos enseñaron que hay que curarla. La curación lo que hace es cerrarle los poros para que el barro resista el calor y los cambios de temperatura. Bueno, primero vamos a intentar sacarle la etiqueta. Bueno, está un poquito difícil. Lo importante es sumergirla en agua fría. Este proceso no es necesario hacerlo siempre que se va a utilizar. Con una vez bien hecho es suficiente. Hay que sumergirla bien en agua, mojarla bien. Ver que se moje bien. Se va notando cómo el agua penetra en toda la superficie, en la porosidad de la olla. En este caso es una cazuela que permite algunas cocciones por el tipo de altura que tiene y la abertura, que son especiales, en las cuales se necesita que el vapor se salga. Después de un ratito de sumergida, la etiqueta sale fácilmente. Y la vamos a dejar que permanezca húmeda por lo menos una hora. Luego de una hora aproximadamente, vamos a empezar a secarla. La vamos a secar muy bien. Hay que tratar de quitarle toda la humedad. De ambos lados. La secamos bien. Este es un proceso que lleva un ratito. Mientras tanto, mientras la dejamos secar, vamos a cortar unos higos que son de nuestro jardín y vamos a hacer un chutney de higos. Esta cazuela es súper especial para hacer estas preparaciones. Manzanas verdes, ciruelas. Vamos a poner una cebolla, manzana verde, unas ciruelas. Cortamos todo en gajitos, en pequeños gajitos. Las manzanas las cortamos en cuadraditos. Las dejamos con cáscara porque nos gusta la fibra que aporta. Cortamos chiquitita la cebolla colorada y ahora vamos a usar por primera vez nuestra cazuela. La vamos a poner directamente en el fuego. Es un fuego bajito, mínimo. Lo que hay que evitar es un cambio de temperatura que haga que nuestro barro se quiebre. Lo que conviene es no ponerla directamente sin ningún líquido. Vamos a agregarle un poquito de aceite de oliva para permitir, en este caso, continuando con la receta, que la
cazuela tenga cierta humedad. Cuando notamos que está apenas tibia, vamos a agregar un poquito de oliva. Cubrimos la base. Una vez cubierta la base, para continuar con nuestra receta, vamos a observar cuando el aceite empiece a burbujear. Esperamos unos minutos. El fuego es un fuego mínimo. Y ahí se nota, el aceite empezó a burbujear. Es en ese momento que empezamos a incorporar los alimentos. Primero vamos a saborizar el aceitito. Como el chutney nos gusta un poquito picante, ponemos unas guindillas, un poquito de cardamomo, una pequeña ramita de canela y un clavo de olor. Bueno, ponemos 2. Ahora agregamos pimienta verde ahumada y revolvemos suavemente. Siempre hay que utilizar una cuchara de madera o de silicona para no rayar el barro. Y así empezamos a utilizar nuestra cazuela. Esta es la primera preparación que vamos a realizar en este tipo de cazuela, cuya boca es ancha y de altura baja. Esta cazuela tendrá aproximadamente 7 centímetros de altura. Una vez que nuestras guindillas desprendieron su sabor, la canela y la pimienta, agregamos las manzanas, que aportan humedad. Revolvemos un poquito y vamos a agregar los higos. Agregamos las ciruelas, cortaditas también en cubitos, y revolvemos suavemente para integrar todos los ingredientes. Va a ir reduciendo muy de a poco. A medida que va reduciendo, vamos agregando, en este caso, la cebolla, y una vez que redujo un poquitito más, agregamos media tacita de agua, una media tacita también de acheto de higos. Aporta muchísimo sabor. Un poquito de sal. Y finalmente, media tacita de vinagre de manzana. Como todo chutney, vamos a agregar un poquito de azúcar. No nos gusta excesivamente dulce, así que nosotros le ponemos menos de media tacita. Y vamos revolviendo, integrando todos los ingredientes. Pasada una hora, vemos cómo reduce toda la fruta. Vemos que está justito al borde. Pasada
media hora más, ya está hirviendo y vemos cómo los jugos se están evaporando. Y finalmente, luego de 2 horas y media de cocción, vemos cómo redujo, cómo la porosidad de la cazuela permitió que nuestro chutney tenga la consistencia que deseamos. En 3 horas de cocción tenemos el chutney listo, en su punto. Envasamos el chutney y dejamos enfriar nuestra cazuela. La dejamos enfriar y vamos a mostrar cómo se lava. Quedaron algunos residuos, unos restitos, pero vamos a mostrar cómo se hace para lavarla. Una vez que esté bien fría, hay que asegurarse de que esté bien fría, la sumergimos nuevamente en agua. La vamos a dejar en agua unos 10-15 minutos. Pasados los 15 minutos, volcamos el agua y vemos cómo se fueron todas las adherencias. Las demás, las pequeñas que queden, las retiramos con una esponja, la lavamos suavemente con agua y detergente. Algunas personas utilizan jabón blanco, pero nosotros con detergente de cocina las lavamos muy bien y no tenemos ningún problema, no tiene ningún deterioro. Enjuagamos bien, hay que asegurarse de que no quede ninguna adherencia. De los dos lados hay que lavarla. Y finalmente la vamos a secar. La secamos bien, secamos toda la superficie. Y un tip importante, antes de guardarla, hay que dejar que se oree bien, que se le vaya toda la humedad. A nosotros nos pasa particularmente que tarda más o menos 1 o 2 días, por la humedad ambiente del lugar donde vivimos, y ahí recién la podemos guardar en una alacena. Y así quedó nuestro chutney de higos, hecho en la cazuela de barro. En el próximo video subiremos el detalle de toda la receta. Suscríbete y seguinos en YouTube para ver nuestros videos.